Siempre queremos algo y nos imaginamos que cuando lo obtengamos vamos a sentirnos por fin completos, vamos a sentirnos por fin llenos. Al conseguir alguna cosa que era nuestro máximo, de pronto no nos llena y nos vemos obligados a buscar una nueva cosa. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a platicar del estadio del espejo de Lacan, que me parece un concepto maravilloso para entendernos a nosotros mismos, pero también para entender al ser humano en general. ¿Se han imaginado alguna vez cómo vivíamos la vida cuando éramos recién nacidos? Realmente cuando eres un recién nacido no tienes ni lenguaje, no has visto absolutamente nada del mundo. Tenemos alguna sensación corporal y ni siquiera sabemos que tenemos un cuerpo y cómo es nuestro cuerpo. O sea, imagínense esa sensación, o sea, es realmente impresionante tan solo el pensarlo. Se debe de sentir bastante impotencia. De pronto, por ejemplo, sentir que tienes algún malestar y no poderlo resolver y ni siquiera saber cómo resolverlo. Tienes alguna sensación de que ese ser que te ayuda a resolver esas carencias también es parte de ti. De hecho, el bebé no tiene muy desarrollada la propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? La propiocepción es cuando un ser vivo tiene total conciencia de la ubicación de cada parte de su cuerpo. Por ejemplo, si yo cierro los ojos, puedo tomar agua. Pero si no tienes desarrollada la propiocepción, tomas agua y no encuentras tu boca. Pues esto les pasa a los bebés en las primeras etapas. Poco a poco va desarrollando su propiocepción. La experiencia que tiene el bebé es de un cuerpo fragmentado, más bien de sensaciones fragmentadas que no sabe cómo ordenar. Tampoco entiende dónde empieza él y dónde termina. Esta sensación podríamos decir que es una sensación que ya superamos, ¿no? O sea, ya somos adultos y eso ya no tiene nada que ver con nosotros. Pero realmente los contenidos psíquicos no se pierden. No se pierden realmente, o sea, los contenidos psíquicos están ahí. El mundo de la mente no es como el mundo de las cosas. No puedes simplemente desechar algo y ya. No puedes simplemente esperar a que pase el tiempo y que las cosas se empolven y olvidarlas. Y una experiencia tan dramática como esa primera experiencia que tenemos del mundo es algo que no se borra tan fácil. O sea, si a veces no podemos borrar nuestros traumas de adultos, pues imagínense esa sensación tan traumática de conocer el mundo por primera vez y esa sensación tan grande, tan enorme de impotencia de estar pero no entender absolutamente nada. Entonces, bueno, aquí es donde surge la noción del cuerpo fragmentado, de esta primera experiencia. Pero ¿qué pasa? No nos quedamos en esa sensación, empezamos en una búsqueda por encontrarnos, saber quiénes somos y poco a poco nos vamos entendiendo como una unidad. La primera identificación que tenemos es con nuestra madre. Muchas veces el bebé, el niño piensa que él y la madre son la misma cosa. Entonces la primera identificación que se tiene es ilusoria. El estadio del espejo surge cuando de pronto nos hacemos conscientes de que tenemos una unidad. Cuando se empieza a establecer la noción de individualidad, de yo soy aparte de lo demás. Esto es algo que va surgiendo, se va desarrollando paulatinamente, poco a poco va construyendo esa imagen del yo. Esa sensación de incompletud del cuerpo fragmentado nos acompaña para el resto de nuestra vida. Y bueno, llega el punto donde llegamos a la adultez, pero nos seguimos sintiendo incompletos. Creemos que alguna otra cosa es tan importante para la constitución de nuestra identidad que la tenemos que conseguir de cualquier manera porque la necesitamos para sentirnos completos. Poco a poco el ser humano construye un ideal de algo que sí esté acabado. Existen, por ejemplo, los dioses que de alguna manera entendemos como seres superiores que ellos sí lograron ese fin al que nosotros no podemos acceder. Por ejemplo, algunos queremos encontrar el amor, otros queremos encontrar el éxito, otros queremos encontrar bienes materiales, vernos muy bellos, para ser aceptados por el otro, para encontrarnos en la mirada del otro. Hay muchas formas de buscarse a sí mismos, de buscar esa sensación de ser uno, de estar completo, pero nunca nos saciamos. Nos damos cuenta, intento tras intento, que siempre estamos incompletos, que esa sensación del cuerpo fragmentado nos sigue por todas partes, la experimentamos todo el tiempo. Incluso construimos nuestro yo de manera ficcionaria también.
nos identificamos con algo que no somos nosotros, seguimos en esa replicación. Cuando de pronto pertenecemos a un grupo, comenzamos a adoptar cosas de ese grupo para sentir que pertenecemos a ese grupo y entender quiénes somos. ¿Cómo surge la agresividad en relación al cuerpo fragmentado? Pues la agresividad ocurre cuando el niño busca un yo completo y perfecto, y cuando esta imagen no se cumple, se desencadena la agresividad. En realidad nunca se nos cumple esta imagen de estar completamente acabado. Siempre estamos en búsqueda de algo más de nuestra identidad. Es decir, por ejemplo, yo quiero ser una persona exitosa. Eso se frustra, se desencadena la agresividad. Quiero tener ese objeto, no lo puedo tener, no lo puedo tener y para mí era importante, para mi identidad, se frustra ese deseo y se genera agresividad. Aunque esa agresividad no se exprese, incluso esté en una persona bastante pasiva, la agresividad va a existir ahí, independientemente a cómo se exprese ya en el entorno. La agresividad es como una vuelta a ese cuerpo fragmentado. Es ese sufrimiento que genera el estar incompleto, el estar vacío. Ese vacío que experimentamos nos mueve y es el motor de la psique. Estar en completa búsqueda de ese yo completo, de ese yo acabado y realizado. Incluso lo podemos ver en metafísica, en la existencia de lo trascendente, del ser trascendente, que es un ser que es completamente independiente a todo lo demás. Todas las cosas dependen de él, pero él no depende de nada. Está perfectamente acabado, es infinito, es perfecto, es todo lo que puede existir. Esa fantasía del ser, podríamos decir que es la fantasía más alta de nuestra esencia, llegar a ese estado donde ya no nos falte nada, donde ya seamos perfectos, donde no tengamos que estar en esa constante búsqueda de completarnos a nosotros mismos. Podemos relacionar esto con el mundo de los mitos, con el mundo de la espiritualidad. Ya saben de lo que trata este canal, de vincular algunos conceptos filosóficos, algunos conceptos de la psicología con los mitos, con la religión, para darle a la espiritualidad un toque racional y no dejarlo simplemente en dogma. Y bueno, como de esto va el canal, entonces yo me puse a buscar cómo se relaciona esto con los mitos. Esta sabiduría del estadio del espejo, del cuerpo fragmentado, cómo se ve realmente ya en estas historias, en estas narraciones que tanto nos hacen conocer el inconsciente humano. Bueno, me encontré con varias cosas interesantes. Primero, quiero hablarles de las edades del caos, de las edades de la materia ciega, porque generalmente en los mitos hay una temporada, una edad cósmica, donde solo existe la materia ciega, esos intentos de creación que no se completan o que no se realizan. Ahí aparecen a veces gigantes, a veces monstruos de tierra, que tiene que vencer la conciencia o la realización, el yo realizado. En realidad, si nosotros nos planteamos esto como esta temporalidad, ¿no?, de ascensión del yo, donde el yo comienza a aparecer cada vez como un ser más unificado, pues realmente podemos hacer un paralelismo entre esa forma en la que se desarrolla el cosmos en los mitos con la forma en la que nos desarrollamos como seres humanos. Esto, como lo vemos representado en los mitos, pues existen dos etapas de creación, generalmente en varios panteones, en varias tradiciones. La primera etapa es de las fuerzas ciegas, de las fuerzas inconscientes, donde existe, digamos, la materia un tanto desperdigada, sin orden en el cosmos, en una especie de caos, y generalmente en esta etapa hay fuerzas un tanto bruscas, un tanto torpes, un poco en relación con esta primera etapa de nuestra existencia, en el que somos un poco torpes en nuestros movimientos, no tenemos conocimiento de nuestro cuerpo. Pero también esta etapa nos habla del ser humano frente a fuerzas inabarcables, como por ejemplo podría ser un tornado, un maremoto, un terremoto, todas esas fuerzas inabarcables que son ciegas, que realmente no son conscientes, como podría ser la vida. En esta etapa de creación aparecen algunos personajes como gigantes, titanes, monstruos cósmicos, que generalmente en muchas ocasiones se presentan como monstruos acuáticos, y esta etapa termina y le da paso a la etapa de la conciencia, del orden, de la vida, de la completud, de la realización del ser, es decir, la etapa de los dioses. En esta etapa del caos o de las fuerzas inconscientes aparece una criatura que, para pasar de estar en esta etapa de caos,
y pasar a la etapa de la conciencia tiene que ser desmembrada. Tenemos, por ejemplo, al gigante Ymir de las culturas nórdicas, que es un gigante que no tiene sexo, no es hombre ni mujer, pero es el material para crear el cosmos. Este gigante es desmembrado y se crean con él, con su cuerpo, las montañas, la tierra y todo lo que conocemos. También lo vemos en el mito de Quetzalcóatl, cuando vence al monstruo acuático Zimpactli. Igualmente, tras vencerlo, lo desmembra y parte a la mitad su cráneo, y con la parte de arriba crea la bóveda celeste y con la parte de abajo crea todo lo que conocemos, toda la tierra. Y después también lo vemos en el mito del nacimiento de Huitzilopochtli, cuando para que nazca esta fuerza del orden, esta fuerza que representa lo solar, la conciencia, lo perfecto, tiene que terminarse el orden de las estrellas y de la luna. Y para darle paso a este nuevo orden tiene que desmembrar a la diosa lunar, Coyolxauhqui, para darle paso a esta nueva era, y la desmembra y la tira desde una montaña. Entonces aquí vemos también el desmembramiento como parte esencial de un cambio de paradigma, donde por un lado está la fuerza inconsciente y por otro lado ya existe el yo realizado. Entonces vemos en todos estos ejemplos cómo existe este paso del ser incompleto, del ser imperfecto, al ser realizado, pero en medio aparece una desmembración que puede estar relacionado con esta idea de la agresividad, ¿no? de querer tomar algo para poder completarnos a nosotros mismos, y también esa agresividad que nos devuelve al cuerpo fragmentado. Es bien interesante esta parte, pero también puede ser esta noción de que hay cierta esperanza humana, cierta fantasía humana por darle paso a ese estado de plenitud que podría ser representado por los dioses, a este estado de total realización, de ya no necesitar nada más porque ya se tiene todo. Y esta fantasía también estaría representado por lo trascendente. Esta historia de Lacan, del estadio del espejo, del cuerpo fragmentado, nos habla en parte de esta condición esencial de toda la tierra, de todo lo material, de todo lo existente, que siempre está volcado hacia afuera, nunca está acabado y siempre está en constante transformación. ¿Qué opinas acerca de esta reflexión? Déjame un comentario. ¿Qué te pareció? ¿Alguna vez has sentido esa sensación de sentirte incompleto? Que seguro que sí, porque es algo que compartimos todos. Y bueno, si te gustó el video, ponle like y ya sabes, todo eso que ayuda al canal. Los espero en el siguiente. Muchas gracias por ver.